Soccer 2024, cosas que implementar en Soccer 2024, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues todo lo que tengo apuntado, ¿vale? A lo mejor lo parto en 2 vídeos, pero bueno, este es el primero y vamos a empezar con todo, ¿vale? Lo primero que tengo apuntado es animaciones de portero. Efectivamente han hecho bastantes animaciones de portero en este Soccer 2023, pero yo creo que en Soccer 2024 necesitamos más y necesitamos pues que haya más chicha, ¿no? De los porteros, porque sí que es verdad que la mayoría de animaciones son tira en un jugador, rechaza en un portero, en fin, son animaciones un poco lamentables, la verdad, aunque yo creo que sí que son difíciles de hacer, pero yo que sé, una estirada del portero que sí que llegue y la pare así estirándose vendría bien, cosas así que sí que hay, pero hay muy pocas, entonces la necesitamos, la verdad. No es urgente, pero es algo visualmente que necesitamos, sinceramente. O yo que sé, que achica así, igual que la parada de el Dibu Martínez en la final del Mundial a Francia, que muchos la han comparado con la de Casillas en 2010, pues ese tipo de paradas, ¿no? Que se estira tanto el portero así como si fuese un portero de balonmano, pues igual. Esas animaciones vendrían bastante bien para Soccer 2024, ¿vale? Que por cierto, tenemos que hablar mucho de él, pero bueno, de momento vamos a hacer esto, ¿vale? Hay muchos podcasts por delante. Y la siguiente que tenemos que aquí en la lista, la siguiente que tengo aquí en la lista es nuevos roles y más tácticas, ¿vale? En el apartado de tácticas, muchos hemos pedido nuevos roles, nuevas tácticas. Este año han habido nuevas tácticas, de hecho la han ido agregando a medida de que se han ido actualizando el juego al principio. Y efectivamente han añadido nuevas tácticas, pero poquitas, obviamente. Lo que necesitamos son nuevos roles, ¿vale? Que dependiendo de la posición hayan nuevos roles. En fin, como Football Manager, pues a ver si añade un poco. Sí que es verdad que el Soccer Manager es más casual, no es tanto técnico, no es tan simulador realista, es más casual, pero yo creo que añadan más cosas de estas, de tácticas, vendría bastante bien, la verdad. Y ahora, algo que yo creo que es fundamental que lo añadan en el Soccer 24, diría que es lo más fundamental que tienen que añadir, es sistema de transferencias completo. Ahora vemos, ¿no? Pero sistema de transferencias completo. Primas por goles, ¿no? En plan de, por ejemplo, en un contrato con Leo Messi, tú lo quieres fichar con el Al-Nassr, ¿no? Y le dices a Leo Messi, si marcas 50 goles te doy 1 millón. Vale, prima por goles, intercambio de jugadores, yo que sé, querer aquí ser el Real Madrid y decir, toma, te doy a Vinicius pero me das a Mbappé, ¿sabes? O me das a Mbappé, te doy a Vinicius y 20 millones, ¿vale? En plan de que no sean solo intercambio de jugadores, pues por jugadores. Cláusulas de rescisión, obviamente, yo creo que sí que necesitamos negociar el contrato, negociar unas cláusulas y pues bueno, ir a fichar con cláusulas, vendría bastante bien y sería bastante más realista. Y el precontrato, obviamente, por favor, un precontrato que si se va a quedar libre, pues que podamos hacer un precontrato. Luego también los jugadores que se quedan libres, por favor, que los pueda fichar la máquina, porque es que si no se quedan libres, no los ficha la máquina y nos quedamos con 800 jugadores en los agentes libres y además bastante buenos, que progresan bien y no llegan a progresar pues porque no están en ningún equipo, ¿no? Lo siguiente que tengo a la lista es el staff, ¿vale? El personal yo creo que es algo que deberían de agregar también, un segundo entrenador que te dé consejos, unos fisios, los preparadores, los de los entrenamientos, entrenamiento de porteros, tal. Si tenemos pues mejor staff de entrenamiento de porteros, por ejemplo, los porteros con mayor potencial pueden llegar a su potencial máximo. Si tenemos unos empleados lamentables, pues pueden bajar el potencial de los jugadores que tengamos. La verdad es que eso pues es algo que ojalá lo añadan, ojalá, sinceramente, vendría bastante bien. Y luego, algo que todos queremos, que todos pedimos todos los años, es las selecciones. No voy a decir mucho más. Selecciones, coger a la selección española, la selección argentina, la selección colombiana, mexicana. Vendría bastante bien, la verdad. O si no, que al menos, en plan, si no las puedes manejar, que mínimo los jugadores tengan compromisos internacionales. Que ahí vamos a otro punto de lo que quiero que implementen en Soccer 24. Que es que podamos hablar más con el jugador, ¿no? En plan de... Ahora leo chat y todo, pero me gustaría más que tengamos más protagonismo con el jugador. No sé si me explico, un poquito más de protagonismo, sí, con el jugador. O sea, que yo le pueda decir...
juegas solo 45 minutos con la selección. ¿Por qué? Pues porque sí. O de que le digamos, oye, ponte las pilas porque estás jugando mal. Yo qué sé. Más interacción con el jugador. Más cosas, ¿vale? Más cosas. Vale. Otra cosa que me gustaría agregar, obviamente son nuevas ligas, la Conference, en fin, lo normal, ¿no? Personalizar el manager. Yo creo que es algo que va a venir bastante, pero que bastante bien. Personalizar el manager, pues tocarle el cabello, tocarle llevar en corbata, en plan de formal, llevar un chándal, obviamente. Yo creo que es algo que va a añadir bastante al juego. Y bueno, pues quieras que no, son más minutos de juego en Soccer Manager poder editar tu entrenador, ¿no? Y luego obviamente que en el gameplay se vea tu entrenador pues editado bien. Básicamente poderle poner gafas, cosas así. La verdad. No han sacado aún el Soccer Manager 24, que estoy por ahí leyendo el chat. No han sacado el Soccer Manager 24, ¿vale? De hecho es que falta muchísimo. Supongo que saldrá pues eso, sobre septiembre, octubre, agosto. Pues de normal vaya. Pero obviamente siempre en el canal de SerGamer1 siempre tenéis información antes. Así que cuando haya información oficial la subiré sin lugar a dudas. Otra cosa que me gustaría añadir es el tema de marketing, pues por ejemplo más patrocinios, en plan de poder vender el nombre del estadio, en plan de si tú tienes un nombre del estadio, que venga un patrocinador y te ofrezca pasta para que el estadio se llame como él diga, ¿no? En plan de tu estadio, el nombre, y antes del nombre el patrocinador, ¿no? Supongo que ya me entendéis. Luego las vallas publicitarias, que esto es algo que por ejemplo tenía el FIFA Manager, no sé si alguien lo ha jugado, pero es muy potente. También tenía la mercancía en países, que me parece una locura, en plan de si tú tienes, por ejemplo, eres el Real Madrid y tienes 5 jugadores brasileños, pues te va a salir más rentable hacer una tienda oficial del club en Brasil que por ejemplo en Bélgica, que en Bélgica a lo mejor solo tienes 2, ¿sabes? En plan de cosas así vendrían bastante bien. Luego anuncios por televisión, que suba fans, en plan de que haya un sistema de fans también. Eres el Real Madrid, tienes 100.000 seguidores y gracias a esos 100.000 seguidores pues recibes donaciones, pues yo qué sé, más cosas en el tema de las finanzas, ¿no? Más cosas en el tema de marketing, yo creo que vendría bastante bien. Y por último en este vídeo tenemos los clubes afiliados. ¿Cómo molaría, por ejemplo, estar con el Atlético de Madrid y decirle al Mallorca, oye, vamos a hacer un acuerdo de afiliado, ¿vale? Voy a poner el ejemplo. Vamos a hacer el acuerdo de afiliado y decirle, vale, a la temporada nos podemos ceder máximo 3 jugadores, ¿vale? Y los jugadores que tú quieres que progresen, pero no les vas a dar minutos, por ejemplo, los cedes. En ese acuerdo, tú eres el Atlético de Madrid, quieres que progrese Manu Sánchez, por ejemplo, que ya ha vuelto, y se lo das al Mallorca, ¿vale? Y el Mallorca, pues, como tiene el acuerdo, pues simplemente va el jugador. O también te pueden dar a ti jugadores. Vendría bastante bien. También, obviamente, en ese acuerdo que se organicen amistosos. Pero más que nada es eso, para ceder jugadores, poder organizar torneos también con ese club de pretemporada, cosas así. Comprendéis lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que vendría bastante, pero que bastante bien. Así que pues bueno, hasta aquí el primer episodio de cosas que implementar en Soccer Manager 24. Vamos a tener otro, la parte 2, dentro de muy poco, porque tengo aquí otra parte, así que pues bueno, ahora en el podcast lo comentaremos. Pero por el vídeo de hoy, poco más, amigos. Espero que os haya gustado. Suscríbanse, dejen un like.